La historia detrás del himno. F. M. Legman vivió en California y trabajó en la ciudad de Pasadena empacando frutas. A causa de problemas económicos había perdido todo y ahora estaba empleado en el duro trabajo manual de levantar y mover tanto peso como 30 toneladas de naranjas y limones al día, las cuales eran empacadas en aquel entonces dentro de canastas que eran transportadas por barco. Se podía decir que aquel no sería un lugar apropiado para animar a alguien a hacer algo artístico, ni mucho menos componer himnos. El señor Legman era un cristiano que se regocijaba en su salvación. Cierto domingo en la noche, después de escuchar un sermón acerca del amor de Dios, le costaba mucho contener su emoción. De hecho, hasta el punto que le fue difícil dormir. Aún en la mañana siguiente, mientras estaba desayunando, la emoción de la noche anterior no le había dejado y en su viaje al trabajo empezó a componer un himno con el amor de Dios como tema principal. En esos días, las naranjas y los limones se empacaban en canastas hechas de tiras finas de madera con terminaciones de madera sólida. A menudo, algunas partes de las tiras de madera se rompían y me imagino al señor Legman anotando en uno de esos pedazos sus composiciones. Durante el día, ideas de himnos seguían proliferando y al final del día, él había coleccionado unos cuantos de estos importantes pedazos de madera. Estaba ansioso por llegar a su casa para poner todas esas ideas de su nueva canción en papel. Llegando a su casa, se dirigió deprisa al viejo piano y con la ayuda de su colección de ideas empezó a transcribir el cántico al papel. Muy pronto tuvo una melodía acabada con 2 estrofas y un coro. Pero en esos días un cántico tenía que tener al menos 3 estrofas para ser completada. Alguien ha dicho que hoy en día un cántico está completo cuando tiene solamente 3 palabras. Mientras trataba de escribir la tercera estrofa, se dio cuenta que las palabras no encajaban bien en la melodía. ¿Qué tenía que hacer? Hacía algún tiempo antes, él había escuchado un poema acerca del amor de Dios y se le había dado una copia de él impreso en una tarjeta. Dijo, si solo pudiera encontrar ese poema, el cual se representaba maravillosamente la vastedad del amor de Dios, quizá podría obtener una idea con la cual formar esta última estrofa. Su búsqueda fue recompensada, pues pronto encontró la tarjeta. La había usado como un marcador de libro. Mientras Legman leía las palabras, su corazón fue otra vez conmovido tal y como había sido la primera vez que la había leído. Notó que en la parte de abajo de la tarjeta había una impresión más pequeña, pero no menos importante, acerca de la historia del poema y decía, estas palabras fueron encontradas escritas en la pared de la celda de un prisionero hace unos 200 años. No se sabe por qué el prisionero fue encarcelado, ni tampoco se sabe si las palabras eran originales o si las habían oído de alguien en algún lugar y había decidido ponerla en un lugar donde pudiera recordar acerca de la grandeza del amor de Dios. Cualquiera que fuera la circunstancia, él las escribió en la pared de su celda en la prisión. Después de un tiempo, él murió y el hombre que tuvo que pintar su celda fue impresionado por esas palabras, antes de que su brocha las borraran. Uno de los hombres la anotó y así fueron perseverada. Poemas en mano. Legman fue al piano. En el estímulo del momento empezó a añadir la letra a la melodía.
Encajaba perfectamente, fue un milagro. La canción de Lehman fue entonces publicada con estas palabras como última estrofa. Ha sido en los años recientes que se ha sabido de los hechos que hicieron posible que la escritura de este cántico fuera un milagro aún mayor. La estrofa original fue escrita en hebreo cerca del año 1000 por Meir Ben Isaac, quien poseía las habilidades de pintar gráficamente en palabras una figura del amor de Dios. Él preservaría estas palabras y entonces cientos de años después haría que un prisionero las tradujese a un lenguaje que todavía no existía con el nombre de inglés. Y pensar que él lo hizo en la métrica exacta para que encajara en la melodía de Lehman. Gloria al Señor por esa hermosa inspiración que ha sido de gran bendición a su pueblo. Oh amor de Dios, les invito, hermano y amigo, que le pongamos mucha atención a la letra de este himno, porque es muy hermoso. Vamos a alabar al Señor con él y nuestras almas también van a salir muy edificadas. Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir de su existir, no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable.
cuando el mundo